Pues vamos a dar inicio, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Sí, vamos a tener interacción durante esta charla, va a ser una charla, como bien dice el nombre de la charla, es introductoria, es una introducción a la norma. En el tiempo que tenemos, pues vamos a tener que aprovecharlo de lo mejor, pero cualquier duda, pues nos lo van escribiendo en el chat. Lluvia me va a apoyar a estar manteniéndome al tanto, pero o también pueden levantar su mano. Entonces, pues vamos a dar inicio. Un poquito nada más de lo que soy yo, mi trayectoria. Finalmente todo se resume a una apasionada por la innovación. He tenido la oportunidad de certificarme en varias metodologías, entre ellas Lean Startup Design Thinking, y recientemente en esta norma que para mí ha sido pues una norma muy interesante porque yo antes del tema de la innovación estaba justo en la parte de ISO 9000 y pues ahora ver que hay una norma que estandariza la innovación, primero fue raro, pero después que la leí pues me hizo mucho sentido. Y entonces pues vamos a dar inicio con una pregunta que tal vez ya está resuelta para muchos, pero para otros pues oyen innovación y dicen, bueno, estaría bien. O el término innovación ya está tan usado que ya queremos innovar para todo y ni siquiera está muy claro como para qué. Pero la innovación realmente tiene muchas connotaciones y es lo que ha hecho que hoy el mundo gire, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, cómo la innovación está impactando el desarrollo de regiones enteras. Pero muy simple, estas imágenes nos pueden ayudar a entender por qué innovar. Y realmente, si nosotros vemos el caso de Blockbuster, de Kodak, de las librerías que hoy no pueden competir contra Amazon, vemos que todos estamos expuestos, y digo todos, a la obsolescencia. ¿Por qué? Porque a veces nos enamoramos tanto de nuestro producto, del servicio que damos, estamos tan contentos con lo que estamos produciendo que no queremos voltear y ver que están pasando cosas a nuestro alrededor que podrían poner en riesgo la manera en la que hoy hacemos negocios. Y eso estamos expuestos todos, porque incluso pues tiendas locales han sido impactadas por grandes cadenas, pero estas grandes cadenas entendieron las necesidades de los usuarios y pues desarrollaron proyectos que tenían correspondencia con esas necesidades. Entonces, hoy no hay duda de que tenemos que innovar. ¿Y cuál es? Yo quisiera que en toda esta charla nos quedáramos con la idea de que la innovación es la capacidad para transformar una idea en valor. Las ideas no tienen un valor hasta que no son aterrizadas y generan un impacto positivo para las personas que lo usan. Y cuando generas un impacto positivo, vas a recibir valor a cambio. Entonces, la innovación tiene que ver con mercado. Sin mercado, sin poder conectar la idea para transformarle la vida a una persona, no hay innovación. Y la norma ISO 56002 justamente sitúa la innovación en este contexto. Entonces, vemos que la innovación, a veces decimos, bueno, yo soy muy innovador, en lugar de hacer pizzas ahora con el pepperoni abajo del queso, lo puse arriba del queso, pero cuando hablamos de innovación o cuando la norma se refiere a innovación, está aspirando a que las organizaciones puedan mejorar el desempeño del negocio actual, que más adelante lo van a ver como business as usual, el negocio actual, pueda ser superado por un margen significativo. O sea, les comento, la innovación va ligada al mercado, va ligada a ingreso, va ligada a retorno a la inversión. Y no solo en productos o servicios, ¿no? Hay maneras de que yo haga una red de valor, construya con mi cadena de proveeduría algún tipo de convenio y eso potencializa los ingresos de mi empresa, genero un nuevo modelo de negocio, una nueva manera de captar ingresos y eso me potencializa como empresa o genero un producto y un proceso. El tema aquí, que la mayor inversión
de las empresas siempre está a productos y procesos y mejorarlos y desarrollarlos. Sin embargo, el mayor retorno está cuando podemos transformar paradigmas en todo el sector, podemos desarrollar nuevas cadenas de proveeduría, que nuestra inversión e innovación no es tanta, pero nuestro retorno se multiplica. Y cuando hablamos de esto, pues entendemos estas grandes empresas que fueron en 2007 grandes, pero que en 2017, por ejemplo, les quería poner en contexto esto que hablamos del valor, pues bajaron significativamente su nivel competitivo en términos de capitalización de mercado. Y chequen, por favor, la gráfica de la derecha, cómo empresas que estaban en cuestión de capitalización de mercado en un nivel, cómo fue que de manera disruptiva, exponencial, crecieron sus ingresos. Y fíjense, nosotros la manera de pensar de hoy decimos una tienda me da 10, 2 tiendas me dan 20, pero a lo mejor si innováramos y cambiáramos la manera en la que hacemos el negocio, pues podríamos, fíjense, en 15 años multiplicar exponencialmente nuestros ingresos. Y bueno, hay 3 razones principales en este contexto de ISO por las cuales una empresa innova. La primera puede ser supervivencia. Y ustedes lo vieron con la pandemia. Muchos restaurantes, muchos locales tuvieron que cambiar su vocación y dedicarse a hacer cosas que no hacían. Pero ese cambio, que además muchos de ellos fueron temporales, pues fue por sobrevivir, por poder aprovechar la capacidad instalada que tenía yo ahorita, que me estaba generando gasto y que requería que yo pudiera ingresar flujo para poder mantenerla. La otra es mantener un nivel competitivo. Pero estas empresas, como las que vimos anteriormente, su propósito para innovar es mantener un liderazgo. Y cuando hablamos que eres el líder del mercado es porque superas en 300% el desempeño de tu competencia. Los dejas totalmente abajo. Hoy todos queremos innovar, hoy todo nos queda claro. El problema y el reto real está en la velocidad con la que innovamos. ¿Qué tan rápido nos pudimos adaptar al COVID? ¿Qué tan rápido pudimos pasar de manera presencial a virtual todo? ¿Qué tan ágil es mi organización para eso? Y este tema de velocidad es algo que sí tenemos que pensar, porque la tecnología en cualquier momento nos puede dejar obsoletos a cualquiera. Acuérdense, los choferes que ya están surgiendo los carros autónomos, maestros de yoga, ya hay herramientas para que de manera virtual tú puedas incluso sentir que tienes el maestro de yoga enfrente de ti. Y así todos somos expuestos. Si vemos esta gráfica de la izquierda, es el tiempo que tardaron ciertas tecnologías y productos en alcanzar los 50 millones de usuarios. Vean la comparación del teléfono, que tardó 75 años en estar en la casa de todos nosotros, al Angry Birds, que solo en 35 días, 50 millones de usuarios ya lo tenían descargado y estaban jugando y se convirtió en la locura. Entonces, hoy el reto es qué tan rápido, qué tan ágil es la organización. Otro tema es que a veces nos vamos por una idea, nos casamos con esa idea y la queremos eternizar hasta que pegue, pero a veces esa idea no tiene posibilidad. Y hay un embudo, este señor es Richard Branson, es emprendedor serial, tiene negocios en todos lados, recientemente lo vieron en un viaje ya espacial con Elon Musk, y él es un negocio tras otro. 10 fracasan, uno pega, pero con ese compensa lo que perdió en los otros. Y aquí no les estoy hablando que pongan empresas y pierdan dinero, pero que puedan ver que el embudo más o menos va así, de 1000 ideas que se nos ocurren todo el tiempo. Solo 100 son como conceptos más creativos, donde ya tiene forma de cómo voy a hacer negocio. 2 las prototipo y 1 es un lanzamiento exitoso. Ese es un promedio que se sacó en las empresas de cuál es el embudo de una idea al mercado. Y muchos cuando pensamos en innovación, pensamos, wow, ¿no? En las instalaciones de Google, en estar bajándonos por el tobogán, comiendo todo lo que es
delicioso que tiene Google y además que es gratis, y pensamos que la innovación es creatividad, es diversión, pero vamos a estar viendo, y sobre todo cuando hablamos en el contexto de esta norma, que la innovación es más allá de espacios divertidos y atractivos para trabajar. Yo les pregunto, ¿saben? Ahí en donde tienen las emociones, ¿qué tan viable les suena a ustedes? Me dan un like así. ¿Qué tan viable les suena a ustedes el que podamos juntar estándares, disciplina, con la innovación? ¿Qué piensan ustedes? Pónganmelo en las emociones. Sí, así, si piensan que sí es compatible la innovación con los estándares. Muy bien. Suena raro, ¿no? Igual me pareció a mí muy raro el poder hablar de innovación con una norma y sobre todo que yo conozco perfectamente la ISO 9000 y decía, pero ¿cómo un proceso creativo de iteraciones puede ser estandarizado? Y aquí les voy a hablar de ciertas reflexiones que yo he tenido con respecto a esto. La realidad, la verdad, es que la innovación es divertida, por eso me encanta estar en esto, pero tiene que tener un lado disciplina. Sin disciplina, lo único que vamos a hacer con la innovación es perder muchos recursos, esfuerzos y a lo mejor salir hasta más frustrados de cómo empezamos. Entonces, cuando hablamos de innovación, tiene su lado divertido y tiene su lado disciplinado. Vemos que en la innovación dicen, equivócate rápido y hay tolerancia al fracaso. Pero esa tolerancia al fracaso solo va a ser pérdida de dinero, esfuerzo, si no tienen un personal extremadamente competente para poder desarrollar esas tareas. Ustedes no saben cuánta gente quiere trabajar en Google y los poquitos que pueden estar. Y ellos pasan por grandes filtros porque cuando Google deja a alguien en la posición clave, esa persona tiene todas las competencias para poder hacer que la empresa crezca. Después están dispuestos a tomar riesgo y estar como midiendo siempre el equilibrio entre el riesgo y la oportunidad, pero lo hacen con rigurosa disciplina. Cuando yo voy a ir a probar si un producto funciona, tengo el experimento bien desarrollado, las hipótesis de lo que espero ir a observar y cómo voy a validar que la hipótesis es cierta o falta. Sí, experimentan mucho, pero lo hacen con rigurosa disciplina. Tienen un entorno muy seguro para poder expresar sus ideas, para poder criticar, pero aguas. En la parte disciplinada, si yo critico, estoy expuesta a la crítica y lo tengo que hacer de manera respetuosa. Y a veces, yo siendo la jefa, voy a tener que aceptar que una idea que yo propuse no tenía ninguna viabilidad y voy a tener que decir, cierto, ustedes tenían razón. Se privilegia la colaboración y la co-creación. Ustedes han visto cuando se pone todo el mundo a innovar con post-its por todos lados y todos le aportan y muy divertido, pero a veces cuando exponemos al equipo a eso, tendemos ciertas personas a escondernos en la colectividad. Y con la innovación y con estas grandes empresas pasa que sí hay colaboración y co-creación, pero como individuo yo me hago responsable de las decisiones que tomo y asumo las consecuencias. Como son organizaciones que sí son horizontales, no son tan jerárquicas, que todo tiene que pasar por el jefe, pero tienen un fuerte liderazgo, están basados en la inspiración, en que sus líderes los motivan a hacer las cosas y siempre están ellos al pendiente de cómo pueden facilitarle las cosas al equipo de trabajo. Entonces, si vemos que tenemos en la innovación un lado divertido y un lado disciplinado, entonces entendemos ahora sí el por qué puede existir una norma. Antes de entrar a la norma, otra reflexión que quiero hacerles es que muchas veces pensamos que la innovación está reservada para supergenios con una visión de futuro increíble y que pues solo ellos pueden dar ese chispazo. La verdad es que no, vemos muchos ejemplos de innovaciones aquí mismo en Uruapan.
hay empresas que son súper innovadoras, que no tienen un sistema de gestión de innovación, pero que sin embargo están conectando seguido esos hits que de verdad hacen match entre la necesidad y la solución. Y entonces llegamos a esta pregunta y ha sido una reflexión que en lo personal yo me he hecho. Si sabemos que innovar no es opcional, ¿por qué no estamos innovando más? ¿Por qué no crecemos a esos niveles que vemos? Y vemos que los sistemas actuales, ustedes tienen sus organizaciones y díganme si no pasa así, están diseñados para que no sean ni creativos ni ágiles. Más bien, impedir los errores, hacer todo de manera estandarizada para que haya economías escalas, todas las decisiones basadas en el menor riesgo posible. Eso pasa, no queremos, si ustedes evalúan una iniciativa de innovación, la quieren evaluar luego, ¿y qué retorno me va a dar? ¿Y cuánto se va a vender? Espérame, pues no sabemos ni siquiera el producto terminado en qué va a parar. Tenemos que evaluarlo desde otra perspectiva. Tenemos que tomarlo en la organización a lo mejor con otro flujo y no con el flujo normal de actividades con el que estamos tomando todo. Y esto implica que tengamos como empresa nuevas estructuras, habilidades y herramientas que nos permitan esas iniciativas de innovación, cultivarlas hasta que puedan llegar y pisar el mercado. Y es aquí donde también las organizaciones tienen que tener cuidado y equilibrio entre dos cosas. Su negocio de hoy, lo que los hace eficientes y competitivos, y los negocios del futuro. Si ustedes pierden este equilibrio, es decir, si van y buscan solo oportunidades del futuro y están viviendo solo en el futuro, ¿qué va a pasar con el negocio de hoy que los hacía exitosos? Y una empresa que le pasó eso es General Electric. General Electric, que ustedes vieron en la gráfica, era de las empresas más grandes en el mundo y capacitó a todo su personal en Lean Startup, en metodologías de innovación y se fueron a buscar los negocios del futuro, pero descuidaron el negocio que les daba hoy su posición y su ganancia, ¿no? Entonces, la innovación se tiene que tener con mucho tiempo porque está llena de ambigüedad, de incertidumbres, no sé en qué van a parar las cosas, y entonces es más como arte, la parte divertida y creativa, conciencia en un proceso. Y lo vamos a ver cómo es esto. Entonces, vamos entrando ahora sí ya más en lo que tiene que ver la norma. La norma tiene un enfoque sistémico porque está basada en la hipótesis de que a partir de ver mi organización de todas las actividades de innovación como un sistema, puedo incrementar eficiencia, eficacia, tener claras qué actividades tengo que hacer, cómo están relacionadas y entonces aprovechar de una manera mucho más ágil las oportunidades que me está dando el entorno actual para nuevos productos, sistemas, servicios. Esta norma les ayudará a ustedes a definir una visión, si voy a innovar, hacia dónde quiero ir, qué estrategia, qué políticas, qué tengo que establecer para que la organización pueda ser más eficiente en conectar estos hits de innovación. La norma, esta familia de normas de ISO, empieza con la 56002, que es la que vamos a ver un poco más profundo en esta ocasión, y tiene que ver cómo establecer el sistema de gestión de la innovación. Si alguien de ustedes ya viene del contexto de una ISO 9000, pues prácticamente son las mismas partes que ustedes ya están acostumbrados con la ISO 9000. Después está la 56003, que establece lo que son terminología, herramientas y métodos. Y en la 56004 se establece la guía de evaluación para realizar auditorías y evaluar el desempeño del sistema de gestión de innovación. Esta norma es una norma que tiene el primer beneficio que yo le veo. Si yo hoy les preguntara a ustedes qué es innovación, estoy segura, y porque lo he hecho muchas veces, que cada uno tendría una definición distinta.
Cuando yo voy a empresas a evaluar sus capacidades de innovación, lo primero que hago es preguntarle al personal qué es la innovación para la empresa en la que estoy. Todos me dan definiciones distintas. Y algo que tiene como beneficio esta norma es que unifica el lenguaje. No podemos lograr algo si no estamos todos situados en la misma página. Una vez que se hace eso, pues se mejora el rendimiento, se aprovechan mejor los recursos que están destinados a la innovación, reducimos los riesgos, porque ahora son medidos y calculados, mejoramos la sostenibilidad del negocio, cómo nos perciben hacia afuera, quitamos duplicidades y errores de que tú estás por acá innovando en algo y tú por acá y en realidad estábamos trabajando en lo mismo. Ya no dependemos de personas porque hay procedimientos bien establecidos y pues fomentamos a que la innovación tenga una mayor tasa de éxito. ¿Vieron? En la diapositiva pasada decía que el éxito de iniciativas de innovación hoy en empresas consolidadas solo es del 4%. Y créanme que no es porque no tengan capacidad técnica, no puedan desarrollar un nuevo prototipo. Conozco empresas locales que tienen una capacidad tremenda de generar ideas y hacer prototipos. Donde fallan es en venderlos. ¿Por qué? Porque las organizaciones que ya están consolidadas creen que lo saben todo. Esta norma nos ayuda también a salirnos de esa posición de que lo sé todo y nos dice cómo cuestionarnos de la manera correcta para poder aprender y entender que la innovación es un proceso de aprendizaje iterativo donde yo tengo una idea y la saco a validar. ¿Ok? Muy bien. Vamos al siguiente punto, que es la definición de innovación según la ISO 56002, que es la capacidad, ya lo había platicado, de superar el desempeño del negocio actual por un margen significativo, pero aquí hay 3 vertientes de la innovación que no debemos confundir. A veces confundimos la innovación en sí, el producto innovado, ¿no? Si vemos un smartphone, a veces pensamos que esa es la innovación. Esa es la innovación como un resultado, pero tenemos la innovación como un proceso y también como un sistema. Cuando hablamos de innovación como un proceso, es una serie de decisiones que nos van a llevar a identificar un problema y después a construir una solución en torno a ese problema que sea muy atractiva para el cliente una vez que yo le ofrezca esa solución. Entonces, cuando hablamos de procesos, estamos hablando de una serie de decisiones. Cuando hablamos de la innovación como un resultado, entonces es una nueva idea, un producto que provoca un cambio significativo, que tiene una relación costo-beneficio muy distinta y que a mí, como el creador y que lo está llevando al mercado, me genera riqueza y me genera otros beneficios. Y esto es muy importante porque las grandes revoluciones, por ejemplo, que ha habido en la industria, cuando pasamos de las actividades manuales a la máquina de vapor, se lograba producir mucho más con un menor costo. Después vienen los sistemas en serie, sistemas computarizados, y han sido revoluciones porque logran generar mucho más por menor costo. Y eso es la innovación como resultado, nuevas ofertas, nuevos mercados, nuevas cadenas de valor, nueva competencia e incluso ustedes pueden innovar al interior de su organización nuevas maneras de organizar su empresa. Cuando la empresa dice voy a innovar, y eso es algo que les va a decir la norma, declarar la intención y la ambición, cuando yo la declaro, la intención de innovar, estoy preparando a mi empresa para el futuro, para desarrollarse para lo que viene más adelante. Cuando hablamos ya de sistema, pues ya no solamente son decisiones y un flujo lógico, ya son acciones coordinadas, interrelacionadas,
que pueden incluir lo que incluye normalmente un sistema en su organización. Ponen la visión, la política, objetivos, estrategias y empiezan a construir toda una estructura para lograr esos objetivos que ustedes se plantearon. En este sistema vemos que todos los elementos están interrelacionados y actúan entre sí. Y vamos a ver en el contexto de innovación, para que vean qué tanto se parece un sistema de innovación a un sistema de cualquier sistema que ustedes tengan en su organización. En primer lugar, tenemos el propósito. Cuando ustedes empiezan con la planeación estratégica en sus empresas, lo primero que se declara es el por qué, es ese propósito, cuál es la razón de ser de la organización. Y puede haber múltiples propósitos. Puede haber mi propósito como persona en su organización, puede haber el propósito del Departamento de Recursos Humanos y puede haber muchos propósitos. El chiste es que todos esos propósitos se alineen a uno. Cuando hablamos del contexto de innovación, tenemos que definir la visión de la innovación en línea con la visión de la empresa. Nosotros al final les vamos a compartir una liga para que nos den sus datos y les vamos a enviar un template para definir el alcance y la visión de la innovación en su empresa a quien le interese tenerlo. Una vez que se define el por qué y hacia dónde quiere llegar la organización, el siguiente paso son ponerle estos flujos, es decir, los recursos que van a entrar y salir de los distintos componentes del sistema para que puedan realizarse las actividades que están consideradas para cumplir el propósito. Si hablamos de tema de innovación, ¿cuáles son estos flujos? Pues puede ser que empleados participando en la innovación, empleados capacitados en la innovación, cuántas ideas mensuales me tienen que llegar a través del sistema que yo establezca para evaluar. Incluso estas ideas que pueden llegar del tecnológico de Uruapan, de la Politécnica, ¿cuántas ideas mensuales estoy captando? Porque fíjense, si yo digo que en un año el 30% de los ingresos de la empresa, bueno, en un año a lo mejor no, pero digan, en 5 años, el 30% de los ingresos de la organización van a venir de iniciativas de innovación que puedan madurar hacia el mercado. Si yo quiero tener eso, yo le tengo que poner el flujo suficiente a la organización para lograrlo. ¿Cómo voy a lograr eso si no tengo personal formado en herramientas y competencias de innovación? Y ahorita competencias de innovación, y les voy a decir específicamente qué competencias tiene que tener la organización. Pero si yo no tengo gente formada en esas habilidades, ¿cómo espero entonces cumplir con el propósito y el objetivo de que el 30% de mis ingresos venga de iniciativas de innovación? Por eso es importante ponerle al sistema los flujos que requiere para el cumplimiento. El otro punto que es muy importante es las metas. Ok, quieres llegar hasta ahí, pero ¿hasta qué punto quieres llegar en cuánto tiempo? Y cómo esa iteración de metas nos va a llevar a la visión final que tú tienes de la organización. Los objetivos que ustedes fijen de innovación pueden tener un gran impacto en el comportamiento de su empresa. Se los dije y tienen que tener mucho cuidado en plantearlos. General Electric se puso objetivos muy ambiciosos sin calcular cómo eso iba a afectar a su negocio actual. Entonces se fue toda la organización para cumplir fuertes metas en temas de innovación y descuidan completamente las metas y los indicadores que la empresa tenía para ser eficiente. Entonces, esto que ustedes declaren como hasta aquí quiero llegar, pues va a impactar el desempeño de toda la organización. Por eso tienen que tener cuidado hasta qué punto se comprometen y además tienen que tener cuidado que esté alineado a los propósitos y a las metas de toda la organización. Después seguimos con los stocks, puntos de almacenaje, puntos de acumulación. En el contexto de innovación, por ejemplo,
si yo, retomando el ejemplo que les di, si quiero el 30% de mis iniciativas de innovación que sean el que me dé el ingreso en 5 años, yo tengo que asegurar que mis portafolios, estos puntos donde yo tengo registradas las iniciativas, tengan un cierto nivel, que esté yo alimentándole con iniciativas. O, por ejemplo, si voy a formar personal, si voy a, en este mismo propósito del 30%, yo voy a decir, al menos el 10% de mi personal debe estar formado en herramientas de innovación. Entonces, pues, ¿cuáles son los stocks para medir eso? Pues las listas de asistencia a los cursos, los expedientes que tengo, a lo mejor una base de datos de personal con competencia probada. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de Bayer que me gusta mucho. Y entonces tengo estos puntos de almacenaje de los flujos para controlar que efectivamente mi organización tiene los recursos necesarios. Después vienen los puntos de retroalimentación y la innovación es lanzar, aprender, lanzar, aprender. Por eso en todo momento de la innovación la retroalimentación es muy importante. Pero en estos puntos se refiere a mantener los stocks en los niveles que se requieren. Hay dos tipos de retroalimentación que les puede dar el sistema. La que busca cumplir objetivos, es decir, si yo tengo que tener el 10% de mi planta laboral formada en metodologías de innovación, si se me salen 2, pues este punto de retroalimentación me va a decir que tengo que formar a alguien más y me está ayudando a mantener los niveles que yo dije. Si dije que tiene que haber al menos 10 iniciativas de innovación por mes, con estos puntos de retroalimentación yo voy a ver si los portafolios se están alimentando en esas medidas. Y hay otros puntos que son los de refuerzo. Y aquí, por ejemplo, a veces vemos que lanzan, a ver, todos están convocados a presentar ideas de innovación. Y entonces puede que ahí surja una muy buena idea y que esa idea les genera una victoria que además de que emociona a todo el mundo, hace que para el siguiente, además que lo premiaron y todo, entonces para el siguiente momento en el que ustedes convoquen, su stock va a estar lleno de iniciativas. ¿Por qué? Porque ya vieron que le fue súper bien y que además la idea fue un hitazo en el mercado. Pero ¿qué pasa cuando ustedes convocan a una iniciativa, a que todo el mundo presente ideas de innovación? Ni les informan por qué no aprobaron su iniciativa, hasta los regañan porque no entendieron lo que ustedes querían decir, pero además no lo explicaron. ¿Qué creen que vaya a pasar la próxima vez que convoquen a alguien que presente ideas? Nadie va a querer, ¿verdad? Este tipo de retroalimentación o de refuerzo es como el interés compuesto. Si ustedes están ganando en interés compuesto, pues les va a generar un montón de ingreso. Pero si deben, pues van a deber y deber y deber y deber mucho más. Eso se refiere con este punto de retroalimentación al sistema. Tirso, me preguntabas de cómo se relaciona la mejora continua con la gestión en la innovación. Lo vamos a ver enseguida. Ahorita respondemos esa pregunta. Y luego viene interdependencias. Yo tengo el sistema de innovación y a lo mejor yo estoy a cargo de él y no lo puedo ver de manera aislada, porque si yo requiero que la organización ejecute iniciativas de innovación, tengo que tener gente bien formada y con perfiles específicos. Entonces tengo que interactuar con el sistema de recursos humanos para que ellos hagan un buen reclutamiento y que se defina un muy buen perfil. Este sistema interactúa con otros sistemas y tienen que funcionar de manera articulada. Después tengo restricciones, como todo sistema, que afectan la capacidad de mi sistema para cumplir su propósito. Aquí me dicen, ya se acabaron los fondos de CONACYT que antes nos daban dinero para iniciativas de innovación. Aquí en restricciones entra la falta de financiamiento, la falta de tiempo, que no
mi personal no es competente para hacer innovación. ¿Qué voy a esperar si ellos no tienen las herramientas adecuadas o no tengo acceso al mercado? Y bueno, en el contexto de la innovación, también están en un sistema los retrasos, como en cualquier sistema, que es desde el tiempo que pasa entre la acción, la situación y el resultado. Y aquí es muy común, un ejemplo de estos delays, es que yo como empleado presento a quien le tengo que presentar la iniciativa de innovación, pero yo como supervisor nunca lo paso para arriba y nunca llega al tomador de decisiones o llega muy tarde. Y a lo mejor por el tiempo en el que llegó la idea, pues ya no hay nada que hacer porque pasó la oportunidad de mercado. A eso se refieren los retrasos y son cosas que tenemos que tomar en cuenta, que no dependa de una persona que la iniciativa, que si es buena, llegue a quien tiene que tomar la decisión. Eso es algo que ustedes como jefes pues tienen que asegurarse de que la información les esté llegando lo más pronto posible. ¿Cómo ven? ¿Creen que necesitemos todos un sistema de innovación? La verdad es que no se necesita sistemas de innovación y se puede ser innovador y puede ser una empresa innovadora sin un sistema de gestión, pero son poquitas empresas las que se le da este tema de manera natural. Cuando ustedes tienen un sistema de gestión de innovación, lo que incrementan es la probabilidad de poder alcanzar los resultados que ustedes esperan. Pueden bajar riesgos, pueden ser más ágiles y pueden lograr que la organización sistemáticamente se esté adaptando a un entorno que, si ustedes vieron con el COVID, es ambiguo, es complejo, es incierto, las variables cambian de un día para otro y cuando ustedes tienen que tomar decisiones, a veces tienen que tomar decisiones sin ningún antecedente previo, porque las situaciones que se les presentan jamás se las hubieran imaginado. Entonces, lo que hace un sistema de gestión de innovación es que ante estos escenarios que hoy son la nueva normalidad, ustedes tengan la empresa preparada para ser ágil en el reaccionar y tomar decisiones. ¿Qué es ISO 56002 entonces? Es un marco de referencia para establecer un sistema de gestión de la innovación. Un sistema de gestión de la innovación. Cómo estos elementos que acabamos de revisar pueden interactuar en su organización. Es una guía que les explica el sistema de gestión en un contexto fuera de la organización, a través de su negocio principal e incluso comprender la relación que su negocio tiene con los clientes. Y establece lineamientos sobre la gestión de lo que vimos, de todos los elementos que vimos anteriormente, los elementos que componen el sistema de innovación, no sobre la innovación. Y aquí entro a lo que no es ISO. No les va a decir ISO, oye, tienes que innovar hacia acá porque el mercado está aquí y esto podría ser la solución. ISO no les va a decir en qué innovar, cómo innovar, cuáles van a ser los beneficios de una innovación en concreto, ni les va a ayudar a ejecutar las acciones de la innovación. Simplemente va a poner el marco de referencia de cómo debe funcionar el sistema, qué partes tienen que haber y cómo se tienen que interrelacionar para mejorar la probabilidad de éxito de una iniciativa de innovación. Está basada en 8 principios. La primera es la realización de valor, que puede ser valor económico y no económico. Hay otras maneras en las que su organización pueda generar valor, en reputación, en otras cosas que le puedan beneficiar a su negocio. Tiene un liderazgo, pero con enfoque hacia el futuro. No tiene ningún caso ponernos a innovar y hacer tanto esfuerzo pensando en las condiciones de hoy, porque sí podemos hacer prospectiva a través de técnicas y herramientas de innovación para ver hacia dónde avanzan los futuros escenarios, ¿no? Entonces, el liderazgo que se tiene que tener es pensando hacia adelante. Tiene el principio de dirección estratégica y es muy claro: declara tu visión, declara tus objetivos de innovación, declara tu política de innovación y pon todos los elementos que requiera la organización para poderlos cumplir.
está muy enfocado a la cultura, a las actitudes, al compromiso de las personas con respecto a las iniciativas de innovación. Está enfocado a la exploración, a no generar ideas sin sustento, sino ideas fundamentadas en señales y tendencias que estás identificando en el mercado. A veces ustedes, no sé si en su organización dicen, ay, vamos a generar ideas y pues traes un montón de ideas, pero ni siquiera revisaste el mercado. Me acuerdo de unos chicos que estaba yo asesorando que traían la idea de refrigeradores con paneles solares para personas que no tenían acceso a electricidad ni medios electrónicos. Y resulta que cuando estaban viendo cómo iban a comercializar, que es parte importante del modelo de negocio, se iban a anunciar por Facebook. A veces se nos ocurren ideas que ni siquiera empatan con la realidad y el contexto del cliente al que queremos servir. Tiene un componente de administrar la incertidumbre. Como en la innovación hay muchas cosas que no tienen ustedes la totalidad de la información, van a tener que estar en un equilibrio de tomar riesgos ante situaciones que no sean tan ciertas. En todo lo que vamos a ver específicamente de los requisitos de la norma, nos explica cómo administrar la incertidumbre. Está basado en adaptarnos rápido y sobre todo, que ya lo vimos ampliamente, un enfoque sistémico. A quien me preguntaba cómo se relaciona la innovación y esta norma con la mejora continua, voy a tratar de activar mi señalador. Un segundito. Pues, como ven en esta gráfica se ve en medio se logran ver las operaciones que tienen que ver con innovación, que es identifico oportunidades, las conceptualizo, valido los conceptos, desarrollo las soluciones y las despliego. Ese es el eje central, son los requisitos de acciones concretas que tiene la norma. Pero si vemos, está basado en el círculo de mejora continua de Deming, donde es, ¿se acuerdan? Planear, hacer, ejecutar y actuar. En la parte de actuar son las el ejecutar son las operaciones, pero está la planeación, la evaluación y la mejora. Tenemos, inicia todo, el primer punto es el contexto de la organización, porque si tenemos un liderazgo enfocado hacia el futuro, tenemos que ver primero el contexto en el que se está desarrollando la organización y qué está pasando afuera que nos pueda poner en riesgo. El líder tiene que decir, vamos a innovar, pero conozco muchas empresas que dicen, es importante innovar, pero no le dan tiempo a sus empleados de que se puedan a pensar qué hacer. No asignan un presupuesto para estas actividades, ni siquiera para el área de innovación. No hay un equipo de innovación, que no tiene que ser un departamento de innovación, tampoco eso te lo va a decir la norma, tú puedes tener tu comité de innovación de varias áreas, pero si van a emprender un proyecto por aquí, el líder tiene que definir todo para que ahora sí yo pueda actuar y pueda evaluar mi organización. Si vemos en el menú de la tabla de contenidos de la norma, pues tiene dos. Quien conoce ISO 9000, esto se le hace súper conocido, ¿no? Empezamos con 2 módulos introductorios, introducción y alcance del estándar. Después vienen 2 módulos donde se definen términos, marcos normativos, definiciones. Y después vienen estos 7 elementos constructivos y activos del estándar, que son las acciones, que es iniciar por el contexto, el liderazgo, la planeación. Si ven, ahí ya está el primer punto del círculo de mejora continua, el apoyo o soporte, las operaciones, que es el ejecutar, medir y mejorar. Entonces, vámonos rápido por cada uno. Empezamos con el contexto de la organización. De manera periódica, y quien ya ha implementado ISO 9000, ya les están pidiendo esto, ¿no? Que tengas tú
identificado el contexto de la organización, que tengan su FODA, ¿no? Que identifiquen riesgos potenciales. Y esa es la base, el inicio de todo el sistema. Lo mismo pasa aquí. Tengo que evaluar cuestiones internas y externas de la organización que puedan afectar el cumplimiento de su propósito y además las áreas de oportunidad en las que yo pueda encontrar que puedo generar valor. Aquí les doy otra vez el contexto de que el valor puede ser financiero o no financiero, ¿no? Ahorros, productividad, sostenibilidad, compromiso, reputación. Cuando vamos a ver el contexto de la organización, lo primero que ustedes tienen que empezar es cómo estamos hoy. Hacer un análisis de hacia dónde va, cuáles son las capacidades que tienen hoy para innovar, hacia dónde va su visión, cuáles son sus prácticas, cómo se desempeña la organización, qué procesos ya tienen hoy, qué sistemas tienen hoy con los cuales hay que empezar a diseñar, cuál es la madurez de mis productos, cuáles están en riesgo de ser obsoletos. Como organización, ¿qué me hace distinto? ¿Qué me hace único? Mi personal, el conocimiento que tengo, las habilidades, mis patentes registradas a mi nombre, el ecosistema en el que yo estoy interactuando. Por ejemplo, para un empaque de aguacate, su ecosistema es algo que lo hace, que le da una ventaja competitiva contra cualquier empaque en cualquier parte del mundo, porque el ecosistema del aguacate aquí es súper fuerte, ¿no? Entonces, también qué alianzas hay, qué infraestructura tengo. Y muy importante que tienen que evaluar antes de iniciar un proceso de este tipo es la cultura. ¿Cuáles son los valores y actitudes y el compromiso que hoy tiene el personal en mi organización? La cultura se puede modificar, pero implica mucho trabajo, mucho esfuerzo y sobre todo de una manera muy disciplinada. Tienen que empezar también las personas que hoy van a intervenir en procesos de innovación, qué competencias tienen, cuáles tendrían que tener y cuáles tienen hoy para poder desarrollarlas. Cuando hablamos del contexto externo, tenemos que considerar, me hacen una pregunta que si una organización quiere implementar 56002, ¿es requisito la 9000? No. De hecho, esta norma, como no es aún, y no es aún porque se está hablando de que sí se va a hacer una norma certificable, pero hoy pues es voluntaria, pero no tienen que tener ISO 9000. Le facilitaría mucho. Para una empresa que tiene ISO 9000, va a ser muy fácil implementar esta norma. Retomando el tema del contexto externo, ¿qué tengo que ver? ¿Cómo está la economía? Ya ven que hoy cambia de un día para otro. Factores locales, se me va a acabar el agua, se va a acabar los bosques y yo dependo de la explotación del bosque. ¿Qué está pasando en mi contexto externo que pueda afectar a mi organización? Qué tan rápido está avanzando la tecnología, esos avances de la tecnología, cómo me van a impactar a mí, quién está siendo nuevo en mi mismo mercado y cómo podría la competencia de él desplazarme a mí. Los clientes, fíjense, por ejemplo, en la parte de los restaurantes, que recién cuando llegó la pandemia, pues de la experiencia, de disfrutar y todo, lo que queríamos era limpieza, asegurarnos que se siguieran los protocolos y ese cambio en el comportamiento tiene un impacto en mi organización. En el contexto organizacional, ustedes tienen que ver, ¿se acuerdan en ISO también? Es muy importante las necesidades y expectativas de las partes interesadas, las oportunidades que yo puedo identificar para ir a esa oportunidad, qué riesgos me voy a enfrentar, la intención, mis políticas, hacia dónde las voy a dirigir y sobre todo, quién va a estar a cargo de esto, qué responsabilidades tiene, qué autoridades tiene y qué competencias debe de tener para que lo pueda hacer de una manera eficiente. Después del contexto de que yo analizo mi organización en términos externos, internos,
La siguiente parte es el liderazgo, que está enfocado en realización de valor, hacia dónde van las oportunidades, la visión hacia el futuro, cuestionando cómo hago hoy las cosas. Oye, ¿y qué tal si hoy cobramos por evento, pero qué tal si a las empresas mejor les cobramos una membresía mensual por todos los eventos que tengan en el mes? Ya estamos replanteando el status quo y dices, oye, no, pero es que todas las empresas que hacen esto lo venden así. Pues sí, pero a ver, vamos a calarle, a ver qué tal, hagamos un experimento bien controlado de qué pasaría si lo cambiamos el modelo de ingresos. Y la estrategia de innovación, ¿no? Que ya lo hablamos, el líder, su responsabilidad es definir visión política, asignar roles, responsabilidades, dar recursos y tener los procesos internos alineados a que el flujo de una idea pueda llegar hasta el mercado. Cuando hablamos de planificación, quien conoce ISO es prácticamente lo mismo, es definir a partir de las necesidades, expectativas de nuestras partes interesadas, de los requisitos, qué oportunidades y riesgos vamos a abordar, hasta qué grado estamos dispuestos a asumir esos riesgos y cómo vamos a integrar estas acciones en todo nuestro sistema de evaluación y después evaluar qué pasa cuando implementamos la estrategia, la desplegamos, que regresa y entonces ahora sí, ¿cómo puedo replantear mi estrategia? Aquí cuando se habla de riesgos y oportunidades, no solo las del sistema, estamos hablando de los riesgos y oportunidades inherentes a un programa, a un proyecto particular de innovación también. ¿Qué elementos tiene el plan para la norma? Objetivo. La planificación para lograr esos objetivos, la estructura que ustedes van a desplegar para lograr los objetivos y, muy importante, el portafolio de innovación. Aquí me pregunta Claudia Guadalupe la diferencia entre la innovación y la mejora continua. Mira, me voy a regresar un poquito. La innovación es una nueva manera de crear valor. Parte de buscar y entender al cliente cuál es la oportunidad. Una vez que la identifico, les voy a poner un ejemplo de un caso mío. Llegó un empleado de un taller mecánico. Él quería mejorar, entonces para mejorar, pues se pone a ver qué proyecto puede hacer, ¿sí? Y la intención es mejorar. Pero para innovar lleva un proceso específico. Entonces le dije, ok, vamos a investigar para tus clientes cuál es su mayor dolor de cabeza. Entonces identificamos que era el dejar el carro en el taller y que entonces al dejar el carro en el taller se queda sin carro para moverse. Ahí yo identifiqué la oportunidad y entonces viene la parte de conceptualizar y generar ideas y decir, ¿sabes qué? Pero ni modo que yo le pague los taxis o le pague el camión, o sea, eso es muy caro. ¿Cómo yo le podría dar otro mecanismo para moverse? Y entonces él conceptualiza, empezamos a conceptualizar pensando, ¿cómo lo haría Google? Ah, pues Google no te cobra por lo que buscas en Internet, te cobra por la publicidad. Entonces, y si nos hacemos una alianza con una agencia de publicidad para que cada que venga un cliente y me deje su carro, le dejemos uno rotulado con publicidad y él lo pueda traer. Esa fue la idea y después validamos a ver si sí con una agencia nos iban a poder hacer ese convenio y empezamos a validar con 2, 3 clientes. Una vez que vimos que sí era efectivo, dijimos, ahora sí, anúncialo, ¿no? Ya vamos a prestar carros cada que me lo traigas. Y entonces ahora sí, esa solución forma parte de mi cartera actual de proyectos. ¿Qué tiene de diferencia la mejora continua? Que la mejora continua me obliga a estar lanzando ese tipo de proyectos cada vez, a estar buscándolos, y la innovación en realidad es el proceso desde que estuvimos buscando la oportunidad hasta que lo lanzamos al mercado. Es temporal en lo que una idea se madura y sale al mercado. Mejora continua de toda la organización es mejorar
la manera, es mejorar mi sistema. Es decir, a lo mejor organizarme mejor para que cada que yo trato de hacer una iniciativa de innovación, esta tenga más éxito. La mejora continua es el sistema, está enfocada al sistema y la innovación está enfocada a una iniciativa o un proyecto en particular de innovación. Espero que haya quedado claro con esto. Muy bien. Ok, les decía que los portafolios son importantes porque ustedes les va a permitir administrar su negocio de hoy con el negocio del futuro. Cuando están, ¿se acuerdan del embudo de ideas? 1000 ideas llevan a 100 conceptos, dos productos, un lanzamiento. Ustedes deben de manejar 2 portafolios. El primer portafolio es decir, estar probando unas 6 ideas, 6 proyectos simultáneos y estar validando cuál funciona. Esos los van a tener en su portafolio de exploración, porque no saben si ahí hay negocio. Está circunscrito entre el retorno esperado y el riesgo que lleva a hacer. Estos, aquí van a estar, en la parte de la exploración, van a estar poniendo todos estos proyectos individuales que van a estar validando en el mercado. Una vez que un proyecto ya les genera ingresos, clientes, demanda, lo van a exportar a su portafolio de explotación, porque ahí yo ya sé cuál es el negocio, cuáles son los riesgos, cuál es el retorno que yo puedo esperar, y ahí tengo claro el retorno contra el ciclo de vida de mi producto, cuánto pueda durar vigente. Por ejemplo, restaurantes con la pandemia tuvieron un ciclo de vida, muchos servicios que ellos tenían, que hoy tal vez ya no funcionen tanto, porque en ese momento era premiante, pues que pasaran por un túnel de sanitizado, digo que ya está volviendo el COVID, pero se desarrollaron muchas soluciones que estaban para ese momento en concreto, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo los negocios y los pasos al portafolio de explotación, que ya tengo seguro cuál es el retorno y que tiene un ciclo de vida mi producto o servicio, ahora sí lo puedo controlar con los KPIs normales que ustedes tienen, utilidad, ciclo de vida y otros que puedan tener de acuerdo a sus sistemas normales de organización, ¿no? Entonces, aquí es el llevar este portafolio les va a poder llevar un equilibrio entre el negocio del futuro y el negocio que hoy me da de comer y me hace exitoso. Después de la planificación, ya planeé, ahora tengo que ponerle todo a la organización para que pueda cumplir el propósito. Lo primero son recursos. Organizaciones que quieran ser innovadoras sin destinarle recurso, por eso hay que ser muy eficientes y por eso hay que tener un sistema, para que ese recurso lo puedan explotar al máximo, pero tienen que asignar persona, tiempo, conocimiento, dinero, infraestructura de la organización. Las competencias las vamos a ver a detalle, pero tiene que haber personal competente, tomar conciencia al personal, buena comunicación, procesos documentados, formatos, información documentada, herramientas y metodologías, guías, juegos, planillas, pósters, o herramientas de investigación etnográfica, gestión de ideas, el Canvas, por ejemplo, y gestión de la inteligencia estratégica, es decir, estar buscando oportunidades por fuera, y de la propiedad intelectual. Si algún desarrollo ustedes hicieron, su marca, patentes, diseños industriales. Y me voy en la parte de soporte, pues tengo que hacer un proceso de gestionar la innovación, y para gestión de la innovación, ¿qué competencias yo debo de tener? Pues tienen que tener líderes que tengan la capacidad de gestionar el cambio, de asignar recursos, de empoderar e inspirar a las demás personas, de gestionar la incertidumbre, algunos elementos de propiedad intelectual, ser capaces de identificar oportunidades, de hacer
match, investigación etnográfica con sus posibles clientes. Si me voy a ir a la fase de creación de ideas y conceptos, pues que sean creativos, que puedan implementar técnicas provocativas, que puedan criticar el status quo. Si voy a desarrollo y validación de conceptos, pues que tengan la capacidad de implementar el método científico para tener aprendizaje iterativo, saber diseñar, saber construir. Y así se los voy a poner más claro en un ejemplo. Este ejemplo es de la empresa Bayer de México. Y lo que hacen es, a ver, en la fase de exploración, cuando estás buscando nuevas ideas, ¿qué habilidades deberíamos de tener? ¿Qué competencias deberíamos desarrollar? Y entonces, ¿qué metodologías existen que le puedan dar a mi personal el desarrollo de estas competencias y habilidades? Ah, pues mira, para toda la parte de exploración, el Design Thinking les da todas las competencias o las 4 Is de la innovación. Si me voy a la fase de crear ideas, ¿cuáles son? ¿Qué metodologías me las habilitan? Y si me voy a la parte, de experimentación, ¿cuáles son y qué competencias me las habilitan? Entonces, ustedes pueden, de acuerdo al contexto de su organización, y con mucho gusto en eso también los podemos ayudar, es decir, de acuerdo a mi contexto y en la parte de apenas buscar ideas, qué habilidades y competencias para las ideas, para la experimentación, y entonces poderles ayudar a diseñar qué metodologías ustedes tendrían que estar implementando. Esta es una empresa de biotecnología, farma, pero a lo mejor una empresa de TI es otra cosa, ¿no? Entonces se tiene que evaluar también en qué nivel están. Y bueno, pues ya vamos al último punto antes del que los que vienen de cajón de evaluación y mejora, que es la operación y que ya es la carnita de la innovación, que es establecer criterios para poder manejar correctamente iniciativas y procesos de innovación. Hablábamos de iniciativa e innovación mucho y este es un conjunto de actividades coordinadas formales o informales y pueden ser proyectos, programas o cualquier otro tipo de enfoque para tomar una idea y convertirla en un producto que se pueda desplegar ante el mercado. ¿Qué fases lleva la innovación? Lo vimos hace ratito que me hicieron la pregunta. No es una secuencia lineal. A veces ustedes ya identificaron la oportunidad, ya crearon un concepto, ya tienen un prototipo y se dan cuenta que no funcionó y tienen que regresar al paso 1. Entonces, no es iterativo, no es lineal. Digo, no es lineal, perdón, es iterativo. Van y se regresan, pero en general, cualquier metodología de innovación que ustedes implementen los va a llevar por identificar la oportunidad, entendiendo y poniendo en el centro al ser humano, al cliente. A partir de que ya saben cuál es el reto para abordar y dónde está la oportunidad, crean ideas, conceptos, después hacen experimentos bien disciplinados para validarlos, desarrollan las soluciones y las despliegan al mercado. Si su sistema funciona muy bien, pues probablemente van a tener éxito. Una vez que ya se hacen las actividades de innovación, pasamos a la evaluación del desempeño, como en todo sistema, indicadores cuantitativos, cualitativos, indicadores de entrada, cuántos proyectos propongo, cuántas iniciativas estoy trabajando, indicadores de rendimiento, qué tanto éxito y eficacia tengo conectando estas iniciativas con el mercado, y elementos de salida. Una vez que ya están en el mercado, cuánto dinero me van a generar y cuál es el retorno que puedo esperar. Lo típico de un sistema de evaluación del desempeño de cualquier sistema que ustedes tengan implementado. Por eso les digo que si tienen ISO, esta norma va a ser mucho más fácil. Y al final, pues mejora, que lo que dice mejora es a través de las no conformidades, de los problemas potenciales, ¿qué mejora le puedo hacer yo al sistema de gestión? Y en realidad, pues hasta ahí llega la norma. Les digo que si quieren información, la presentación y si quieren algunos templates que les podemos compartir, escaneen ese QR o Iri me va a hacer favor de ponerles en el chat la liga para que nos den sus datos. Y ahí
les podríamos compartir. Si tienen alguna duda o pregunta, pues ahí están nuestros datos y cualquier pregunta ahorita que tengan, pues queda abierto el micrófono. Me dice que si existe algún proceso o metodología que facilite la innovación, Design Thinking, te lo súper recomiendo. Esa metodología es la más completa porque abarca elementos de muchas otras que existen. Ahora, si quieres aterrizar un modelo de negocio, pues Business Model Canvas. ¿Quieres validar el modelo de negocio? Lean Startup. No sé, ¿alguien más tiene una pregunta? Bueno, más arriba había un comentario. ¿Me lo Cuando pasas? se es creativo, se corre el riesgo de tener muchos fracasos, pero si aprendemos de esos fracasos, eso nos puede ayudar a tener éxito. Pienso que en eso nos ayudan las normas. Sí, miren, pueden ser creativos mucho, pero nunca aterrizar esa idea. Algo que nos falta como mexicanos es la cultura de documentar las cosas y ponerlas en blanco y negro. Pero eso es lo que ayuda a la norma, que toda esta creatividad, fíjense que los mexicanos somos de la gente más creativa, pero no pasamos de los memes y ahí se nos fuga mucho de nuestra creatividad. Efectivamente, un sistema nos puede ayudar a aterrizar estas ideas. Les voy a poner en el chat las metodologías. Sí, Lean Startup y Business Model Canvas. Si cualquier, de todas maneras. Pregunta, ¿cómo se relacionan las mejoras continuas con la gestión de la innovación? Creo que esa sí la atendimos. La mejora continua tiene que ver con el sistema y cómo hacerlo más eficiente para lograr tener más éxito en conectar esas iniciativas de innovación con el mercado. De todas maneras, mis datos están ahí. Cualquier duda que ustedes pudieran tener, pues con muchísimo gusto estamos para servirles. Si nos dejan sus datos, les podemos dar pues más información para que se puedan documentar un poco más el tema. Y la presentación con mucho gusto. Nos dicen a dónde se las enviamos. Claro que sí. Si gusta, me la puede enviar por WhatsApp y yo se las puedo compartir al grupo que tenemos de todo el curso. Sí, muchas gracias. Muy bien. Sí, para los temas que tenemos, todo lo que tiene que ver con innovación, definición de competencias de innovación, evaluación de capacidades de la empresa, de las competencias del personal, todo eso es lo que manejamos. Si nos dejas, Iril también les mandó un forms, nos dejan sus datos, con mucho gusto les enviamos lo que tenemos y pues los esperamos también en WeMake. Ahí tenemos espacios para que puedan ir y ser creativos y trabajar. Si existe algún tiempo promedio, mira, si tienen ISO, yo creo que en 3, 4 meses pueden implementar un sistema así. Si no tienen normas o no tienen otros estándares, pues sí les puede llevar, dependiendo el tipo de organización, de 6 a 1 año, ¿no? 6 meses a 1 año. ¿Sí? Esta norma les ayuda mucho porque todos quieren innovar, pero ¿por dónde empiezo? Y la verdad les va a ayudar mucho para que ustedes puedan construir el andamiaje de innovación en su organización. ¿Qué tan costosa es la norma? Mira, en la norma no te vas a gastar nada. Digo, pues solo que compres la norma en lo que cuesta como 3,000 pesos. Pero si contratas a un consultor, pues va a depender de las horas que le tome al consultor llevarte hacia allá. Si lo hacen ustedes, puede que no les cueste mucho en dinero, pero a lo mejor les cueste mucho en tiempo, frustración. Te voy a decir, por ejemplo,
nosotros cuando evaluamos competencias de innovación, no les hacemos una evaluación 360 o nada que parezca examen, porque ¿cómo vas a empezar un proceso de innovación amenazándolos con una evaluación? Desde ahí ya no va a haber gente que quiera participar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en cómo mueves este tema en la organización para que la cultura no se impacte. Y en este sentido, yo creo que a veces no gastas en un consultor, pero desgastas tu organización, ¿no? Entonces sí depende de la organización. Me preguntan, para el desarrollo de Design Thinking hay varias herramientas para implementarlo, que en mi experiencia, ¿cuál es la más robusta? Efectivamente, el Design Thinking, más que ser una herramienta, es un enfoque metodológico de distintas fases, desde la empatía, el entendimiento, la creación de conceptos, prototipos y validación. Y hay muchas herramientas. Yo te podría decir, Héctor, que hay cientos. Yo tengo un libro de 1000 herramientas aplicadas al Design Thinking. La más robusta depende del reto que estás enfrentando en ese momento, del tiempo que tienes para sacar un resultado y del auditorio que está a cargo de la herramienta. Por ejemplo, yo trabajo construcción de escenarios futuros que lleva ya una metodología pues mucho más científica y no se la voy a poner esa cuando tengo un taller de 2 horas con chavos de la universidad que apenas están estudiando. Ahí les pongo los 5 porqués y hago ese mismo cuestionamiento del contexto externo de su proyecto, ¿no? Entonces, depende también lo que puedo, si nos mandan a dónde mandarles datos o se los comparto con Lluvia, es compartirles estos libros donde están las herramientas. ¿Sí? Muchas gracias a quien me está felicitando, muchas gracias. Claro que sí, se los comparto. No tengo a la mano, no lo recuerdo, permítanme buscarlo y se los mandamos junto con la presentación y algunos templates. Sí. Pues creo que no hay más preguntas, Lluvia, no sé. Gracias, Sebastián. Genial. Les mando libros. Es más, les voy a mandar libros y si les interesa, les mando artículos. A lo mejor para que ya no los tengan que comprar y les mando los artículos. A Marco, qué padre desde Guanajuato. Saludos a todos por allá. Muy bien, yo les mando artículos, libros que puedan leer y con mucho gusto, cualquier duda estoy a sus órdenes. Pues Lluvia, Verónica, ¿querías hacer algún comentario? No, gracias. Si gusta, pues ya podemos cerrar. Muy bien. Les dejé por ahí una evaluación, si me hacen favor de contestarla. Y espero que ya se hayan inscrito en el link que les mandé. Muy bien. No habiendo más comentarios, damos por concluido el curso Introducción a la norma ISO 56002, Sistema de Gestión de la Innovación. Agradecemos mucho sus participaciones y felicitamos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en la edición número 20 de la Semana de Cultura Laboral. Muchas gracias a todos. Gracias, sí. Les vamos a dar todavía 5 minutitos para que contesten la evaluación, para que no lo saque de la sesión, ¿ok?